Hola cibernautas, seguidores de Multiversidad Matemática, ¿cómo están? Hoy les traigo tres ejemplos muy interesantes del modelamiento matemático en base a las ecuaciones diferenciales aplicados a la física. Pero antes debo decirles que Multiversidad Matemática ahora es un programa de Educartes. Visiten el sitio web educartes.org, Educartes con doble C. Bien, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a analizar tres problemas clásicos de la aplicación de las ecuaciones diferenciales a la física. Se trata de los modelos. Vamos a ver el primer modelo, un sistema masa, resorte y amortiguamiento. El segundo vamos a analizar el estudio del movimiento de un péndulo y finalmente vamos a calcular la velocidad de escape de una nave desde la superficie de la Tierra hacia el espacio. Entonces, estos son los ejemplos que estaremos hoy viendo ya en esta segunda parte del modelamiento matemático con ecuaciones diferenciales ordinarias. Recuerden ustedes, hace tiempo atrás dimos un primer webinar de multiversidad matemática, donde se definían qué es un modelo matemático, algunas aplicaciones básicas de las ecuaciones diferenciales, etc. Hoy continuamos con los tres ejemplos que ya les he citado. Bien, el primero tiene que ver con el sistema masa, resorte, en este caso amortiguamiento. Fíjense la gráfica, tenemos una masa que está colgando de un resorte y como tal su movimiento va a ser hacia abajo. Ahí tenemos una fuerza, la fuerza de la masa, la F sub m, a la cual se oponen otras dos fuerzas, ¿no? La fuerza del resorte, que va a tender hacia arriba, y también hay una fuerza, en este caso, que tenemos de amortiguamiento, que va a llevarlo hacia arriba, puede ser el aire en este caso, que va a amortiguar el movimiento del resorte. ¿Cómo formamos la ecuación diferencial? Recurrimos a una ley de Newton, que tenemos la sumatoria de fuerzas igual a 0. Fíjense, hay la fuerza referida a la masa, que es m por a. Entonces ahí tenemos la primera componente de la ecuación diferencial, más k por y. K en este caso es el coeficiente de restitución del resorte en newton sobre metro, y y es el desplazamiento vertical de la masa, ¿no? en metros. Más v, la v labial, viene a ser en este caso el coeficiente de amortiguación del medio en kilogramos sobre segundo, por la v dentilabial, que es la velocidad o el desplazamiento vertical que va a estar en este caso en metros sobre segundo, es la velocidad en todo caso. Y luego igualamos a una función f de t, aquella fuerza que va a jalar a la masa hacia abajo, por tanto va a estirar al resorte, que es una fuerza externa. Si llevamos todo esto a términos del desplazamiento, a la variable y, vamos a tener acá que m por la aceleración. Pero ustedes saben que la aceleración no es nada más que la derivada segunda de y respecto del tiempo dos veces. Más b por la derivada de y respecto de t, que es la velocidad, más k por y eso igualado a f de t. B, entonces ya hemos formado la ecuación diferencial, pero falta un paso, no está todavía normalizada. Eso es lo que hacemos a continuación. La aceleración estaba multiplicada por m, vamos a dividir toda la ecuación diferencial por m, y aquí vamos a tener 1 como coeficiente de la derivada segunda de y respecto de t dos veces, más 2 lambda. Y 2 lambda es igual a b sobre m, por la derivada de y respecto de t, más omega al cuadrado. Este omega al cuadrado no es nada más que k sobre m, la velocidad o frecuencia angular, multiplicada por y, igual a f mayúscula de t. Y f mayúscula de t no es nada más que la fuerza inicial, f de t sobre m. Ahora, ¿qué dice el problema? Esta es la ecuación básica que ustedes ya saben resolver, y si es que se olvidaron, les remito a los vídeos anteriores de multiversidad matemática que hemos sacado. No, es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes, ¿no? Y la forma de resolver es muy sencilla. Pero ¿qué dice el planteamiento? Hallar la ecuación de desplazamiento vertical de una masa m de 1 kilogramo, en este caso, como ejemplo, situada en el extremo libre de un resorte de coeficiente de restitución k, que también tiene un valor 2 sobre newton metro, si al jalar la masa hacia abajo se produce tal desplazamiento. El coeficiente de amortiguamiento, v, de la resistencia del medio, en este caso el aire, es de 2 kilogramos sobre segundo.
el sistema está afectado por una fuerza externa, f de t, que viene a ser, en el ejemplo, una función armónica igual a 12 por coseno de 3t en newtons. Y dice hallar también el periodo de oscilación t, conociendo esas condiciones iniciales, y en 0 igual a 0, está en reposo, y la velocidad, y en 0 igual a 2 metros sobre segundo. En este caso se está moviendo, ya tiene una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo, pero vamos a partir de un reposo en cuanto al espacio, y en 0 igual a 0 metros. Entonces, ese es el modelo que vamos a aplicar aquí, que ustedes ya saben cómo resolver, y lo vamos a hacer. Les remito, si es que se olvidaron, vayan a los videos anteriores. Tenemos muchos videos de ecuaciones diferenciales y hay uno exclusivamente para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales de coeficientes constantes. El segundo ejemplo que vamos a tratar el día de hoy, les decía, es el ejemplo referido al movimiento de un péndulo. ¿Qué tenemos aquí? Entonces vamos a ver, el enunciado es el siguiente. Dice: un péndulo simple consiste en una partícula de masa m suspendida de una cuerda o hilo inelástico de largo L y de masa despreciable. Suponiendo que la cuerda está siempre tensa, que las oscilaciones son en un plano vertical y que las únicas fuerzas que actúan son el peso de la partícula y la tensión en la cuerda, se desea hallar la ecuación del movimiento. Y también vamos a hallar el periodo de oscilación de este péndulo. Remítanse nuevamente a la gráfica que tenemos aquí. Fíjense, hay un péndulo que está colgando de un hilo que tiene la longitud L, L mayúscula en este caso. S es el desplazamiento, en este caso el arco sería aquí, que es igual a L por el ángulo θ que está formando. La variable a que nos interesa es θ, puesto que el ángulo va a valer 0 cuando esté en forma vertical, va a valer menos o más dependiendo hacia dónde vaya cuando se esté abriendo ya el péndulo. ¿Y qué tenemos por otro lado? La componente tangencial, en este caso de la masa. Fíjense, la masa, la partícula es igual a m por g. Pero nos interesa aquel movimiento, aquella magnitud tangente a s, que en este caso viene a ser mg, masa por la gravedad, por el seno del ángulo que forma. Sabemos que la aceleración no es nada más que la derivada segunda del desplazamiento respecto del tiempo dos veces. Y eso es lo que hacemos aquí. Vamos a derivar s. Tenemos la derivada segunda de s respecto de t dos veces, igual a L por la derivada del ángulo dos veces respecto de t. Por otro lado, hay una ecuación que es m por a, igual a m por L, reemplazamos la aceleración que hemos calculado, m por L por la derivada segunda del ángulo respecto de t dos veces, igual a mg por el seno del ángulo que forma. Hay un signo menos, puesto que en este caso, la componente tangencial está yendo hacia menos y, si quieren, hacia la izquierda. Una convención que se utiliza, ¿verdad? Por la segunda ley de Newton tenemos, ahora aquí ya, fíjense cómo hemos puesto la ecuación diferencial, las masas no interesan, puesto se cancelan en ambos términos, y solo va a quedar derivada segunda del ángulo respecto de t dos veces, más g sobre L, ya hemos normalizado la ecuación, por el seno del ángulo que forman, y eso lo igualamos a 0. Esta es una ecuación diferencial, como pueden apreciar, no lineal, puesto de que hay un seno del ángulo, no es solamente θ, la variable, sino que está seno del ángulo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Este tipo de ecuaciones se puede resolver por métodos numéricos, por ejemplo. Sí, es fácil hacerlo, no hay problema de eso. Pero aquí vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a suponer que para ángulos pequeños, que el ángulo es pequeño, en ese caso, cuando el ángulo es pequeño, se aproxima al seno del mismo. Es decir, el ángulo es aproximadamente igual al seno del mismo. Reemplazamos entonces, donde vemos seno de θ, le ponemos simplemente θ, y tenemos derivada segunda del ángulo respecto de t dos veces, más g sobre L por el ángulo igualado a 0. Una ecuación muy sencilla de resolver. Les remito nuevamente a los vídeos anteriores que tenemos, si es que se olvidaron cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes. Y van a ver, ya les adelanto, que va a salir raíces imaginarias. Y cuando son raíces imaginarias, ¿qué es lo que tenemos? Aquí vamos a tener lo siguiente, que el movimiento θ de t va a ser igual a c sub 1 por coseno de omega t más c sub 2 por seno de omega t. ¿Qué es omega? Omega, la frecuencia o velocidad angular elevada al cuadrado, es igual a g sobre L. Por otra definición de la frecuencia angular, esto es igual a 2pi sobre t.
en referencia al periodo de oscilación. Despejando t tenemos igual a 2pi por omega, pero decía que omega al cuadrado es igual a g sobre L, entonces aquí tenemos la raíz cuadrada de L sobre g. Este es el periodo de oscilación con el cual podemos calcular, ya sea con cuánto queremos que oscile, el tiempo t, el periodo de oscilación t, conociendo L, que es el hilo, la cuerda, el tamaño que tiene, dividido entre la gravedad. Y aquí la gravedad, dependiendo dónde nos encontremos en la superficie de la Tierra, si estamos a nivel del mar, por ejemplo, G será 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y de ahí va a variar, va a ser un poco más, un poco menos, si subimos en la altura o bajamos, en fin. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Tenemos un tercer ejemplo, ya el último en este caso, vamos a calcular la velocidad de escape de una nave que está encima de la Tierra hacia el espacio. Y eso es lo que hacemos a continuación. Analicemos el ejemplo, la gráfica que tenemos aquí. Tenemos la Tierra, hay un cohete que está encima de la Tierra y se va en el ejemplo hacia la Luna. Dice el problema, consideremos un viaje a la Luna. ¿Con qué velocidad debe salir una nave de la Tierra para poder llegar a la Luna? Justamente esa velocidad inicial es la que vamos a encontrar. ¿Qué fuerzas participan en este caso? La fuerza de Newton, fíjense aquí, donde incluye a la constante universal gravitatoria. F1 es igual a menos, puesto que la nave va a salir de la Tierra, tiene que elevarse en contra de la gravedad. Por tanto, ahí viene el signo menos. G es la constante gravitatoria universal, una constante. M sub t, otra constante, que es la masa de la Tierra. M minúscula es la masa del cohete, dividido entre r al cuadrado. R es el desplazamiento desde el centro de la Tierra hacia donde se encuentra el cohete. También tenemos una ecuación F sub 2, una ecuación de fuerza de la Luna, que no nos interesa en este caso, pero lo ponemos aquí. G por ML, ML es la masa de la Luna, por M minúscula, que es la masa del cohete, dividido entre D al cuadrado. D al cuadrado es la distancia desde el centro de la Luna hasta la nave. Vamos a ignorar la influencia de la Luna y demás planetas distintos a la Tierra, y así como otras fuerzas de resistencia. Entonces tendríamos solo M por A igual a menos G M sub T por M sobre R al cuadrado. Como G y M sub T son constantes, lo vamos a llamar esto K, la constante K. Entonces tenemos la ecuación MA igual a menos K por M sobre R al cuadrado. ¿Qué hacemos a continuación? En la superficie de la Tierra, esa distancia desde el centro de la Tierra hacia la nave, cuando está en la superficie de la Tierra, no es nada más que R mayúscula, que es el radio de la Tierra, otra constante conocida. Y ahí en la superficie la aceleración será igual a menos G. G, repito, es la gravedad de la Tierra. De donde menos G, y así ya reemplazando, menos G es igual a menos K sobre R al cuadrado, y de aquí podemos despejar K, que va a ser igual otra constante, fíjense, G, valor conocido, R al cuadrado, R es el radio de la Tierra, también conocido. Por otra parte tenemos la aceleración, sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Vamos a hacer aquí un pequeño artificio matemático, vamos a multiplicar y dividir por diferencial de R, entonces quedaría la derivada de B respecto de R por la derivada de R respecto de T. Aquí hay un pequeño errorcito, esa Y no es Y, es T en todo caso, sería derivada de R respecto de T. Entonces es igual a la derivada de B respecto de R por B, porque derivada de R respecto de T es la velocidad. Igualando a la aceleración encontrada por la fuerza de gravitación universal, tenemos acá menos G por R al cuadrado sobre R al cuadrado igual a B por la derivada de B respecto de R. Fíjense, esta es una ecuación muy sencilla de resolver y se lo hace por variables separables. Tenemos ya separado acá B por diferencial de B. Y diferencial de R lo pasamos al otro término. Vamos a tener la diferencial de R sobre R al cuadrado. Integrando, sale que B al cuadrado es igual a 2G R al cuadrado sobre R minúscula más la constante de integración. Ahora, reemplazando las condiciones iniciales, en la superficie de la Tierra la velocidad inicial será B sub 0. Por eso ponemos aquí B sub 0 al cuadrado igual a 2G R al cuadrado sobre R minúscula. Pero en la superficie de la Tierra, R minúscula es igual al radio, a R mayúscula, y es ahí donde se simplifica una R, y queda solamente 2GR más C.
Despejando C, sale que es igual a B sub 0 al cuadrado menos 2GR. Analizamos, ahora aquí hay dos posibilidades de C. Si B sub 0 al cuadrado menos 2GR es menor que 0, entonces existe un valor de R tal que V, la velocidad, será igual a 0, lo cual implicaría que la velocidad V cambiaría de positiva a negativa y la nave volvería a la Tierra, es decir, estaría yendo, digamos, al centro de la Tierra, lo que no nos interesa, por supuesto. Por tanto, para que la nave escape de la Tierra, de la superficie de la Tierra, se debe cumplir que B sub 0 debe ser mayor o igual a la raíz cuadrada de 2GR. R, repito, es el radio de la Tierra y G es la gravedad sobre la superficie de la Tierra. Entonces, de esta forma se puede calcular B sub 0, la velocidad de escape de la Tierra. Estos tres problemas, como les decía al comienzo de este video, hay en todos los libros, muchos de los libros de ecuaciones diferenciales aplicados a la física lo tienen, también los docentes lo dan en sus clases, y son ejemplos clásicos que se pueden resolver. Les sirve acá como guía este video. Si les gustó ya este video de antemano y sobre todo es de utilidad para ustedes, pues les pido un like. Y también suscríbanse al canal Multiversidad Matemática, que ahora depende de Educartes. También inviten a sus colegas, amigos, otros docentes, en fin, a ser parte de esta comunidad suscribiéndose al canal. Tenemos más adelante sorpresas, vamos a ver otros ejemplos de ecuaciones diferenciales, de modelamiento matemático, que es muy interesante, por cierto, las ecuaciones diferenciales aplicadas a la física. Les adelanto que la siguiente semana lanzamos ya un nuevo proyecto de Educartes dentro del Multiversidad Matemática referido a la álgebra. Y lo vamos a ver, va a estar muy interesante. Si ustedes ya saben álgebra, les va a servir estos vídeos para repasar un poquito, porque hay que saber estos conceptos fundamentales del álgebra. Y si es que no saben, están aprendiendo recién, pues va a ser de mucho provecho estos vídeos. Álgebra desde la siguiente semana. Muchas gracias por su atención. Les quedo muy agradecido, pues una vez más les invito a que sean parte de la comunidad. Y nos vemos ya más adelante con nuevas sorpresas que tenemos acá en Multiversidad Matemática, un programa de Educartes. Hasta el siguiente video.